La entrevista política con Juan Manuel Jiménez. El día de hoy me encuentro en el Senado de la República para platicar ni más ni menos que con el senador Zoé Robledo, senador por el estado de Chiapas. Senador, muchísimas gracias por aceptarnos la entrevista. No, Juan, al contrario, gracias por estar acá y me ha encantado de platicar contigo. Oiga, senador, ¿quién es Zoé Robledo? Pues mira, soy un chiapaneco, papá de dos niños, de una niña que se llama Julia, de un niño que se llama Camilo, esposo de Marifer, y alguien que valora la verdad y la felicidad. Excelente. ¿Qué estudió el senador Zoé Robledo? Estudié ciencia política en el ITAM y recientemente cursé una maestría en Derecho en la UNAM, de la que estoy a punto de titularme. Muy bien. ¿Por qué convertirse en servidor público? Mira, yo creo que el servicio público viene generalmente por alguna intención, por alguna por ganas de cambiar las cosas, de ver una realidad que no te gusta y que buscas entonces formas para transformarla. Sin duda, cuando vienes de una familia política, como es mi caso, mi padre se dedicó al servicio público, mi abuelo se dedicó al servicio público, mi tío Edgar Robledo Santiago, hermano de mi abuelo, se dedicó al servicio público. Pero eso tampoco no significa que estés ni condenado ni destinado a esto. Yo tengo un hermano pues que no tiene nada que ver. Yo siempre le digo, tengo un hermano que le va al Necaxa y es ingeniero y eso demuestra que no es un tema necesariamente genético. Por supuesto que naces y creces y ves esto de manera más cercana, pero creo que sí tiene que haber una precondición de carácter, incluso de formación, de experiencia de vida, en la cual pues crees y estás convencido que desde el servicio público puedes transformar las cosas. El servidor público yo sí creo que tiene que ser principalmente un reformador, una suerte de entidad que está inconforme de manera permanente, y no inconforme en términos de molestia, sino buscando que las cosas que estén mal, pues estén mejor. Conozcamos la trayectoria política de Zoé Robledo. ¿Cuál fue su primera chamba? Mira, mi primera chamba fue en Argentina. Yo viví 3 años allá, y mi primera chamba fue primero de fotógrafo de una revista. Ándale. Y después de locutor de un programa de radio. Tenía como 16, 17 años. Porque lo primero que empecé a hacer profesionalmente estuvo más vinculado a los medios de comunicación y después un poco más al análisis político. Entré al ITAM, después tuve el enorme privilegio de estar en la oficina de Jacqueline Pechard en el IFE, en el entonces IFE, durante el proceso electoral, desde antes, desde el 99 y en el año 2000, en ese consejo electoral de José Woldenberg, que de verdad era de gigantes, ¿no? Yo tenía en ese momento 18, 19 años, y cuando entraba uno a la herradura a la hora de las sesiones del Consejo General, pues veía, y sobre todo como estudiante de primer semestre de ciencia política, pues veías a puros referentes, a gente que no la conocías porque la habías leído en algún paper o en algún libro. Y ahí estaba, pues obviamente Jacqueline Pechard, José Woldenberg, Juan Molinar, Alonso Lujambio, Jaime Cárdenas, Mauricio Merino, en fin, gente, Emilio Cebadúa también, que después cada uno tuvo sus diferentes caminos políticos, ¿no? Pero en ese momento eran académicos, contando votos y transformando la democracia en este país. Eso fue también de mis primeras experiencias laborales, digamos, que recuerdo con más cariño, porque de verdad fue una forma
estar cerca de ese proceso, pues que sin duda fue histórico, la alternancia partidista del año 2000. Y ahí empieza mi carrera profesional de alguna manera. Y ahora senador de la República por el estado de Chiapas, estamos platicando con Zoé Robledo. Zoé, ¿por qué afiliarse al PRD? Mira, como te decía, yo durante mucho tiempo me mantuve siempre más cercano a otro tipo de actividades profesionales. Uh-huh. Después empecé a escribir en algunas revistas, luego entré no a trabajar, sino siempre estuve como freelance en el periódico Reforma, lo mismo en Voz y Voto en este país. Hacía radio con Ricardo Rocha en la mañana en su programa Detrás de la Noticia, siempre haciendo comentarios de análisis político y demás. Y ahí estaba, en 2008 gané el Premio Nacional de Periodismo, y te cuento todo esto porque uh-huh. mi entrada a la política fue por esa vía, fue por la vía de que el PRD siempre ha sido un partido que reconoce la figura de candidatos externos, sí. Es decir, candidatos que no necesariamente son militantes, uh-huh. y que vienen del mundo de la cultura, del cine, del periodismo, de la academia, del activismo social, etcétera. Y ejemplos de esos hay muchos. En el año 2010 hubo una elección en Chiapas, una elección local, y el PRD me invitó a formar parte de sus listas de candidatos. Uh-huh. Y yo les dije que sí, pero que prefería competir. Y fui a competir a un distrito, al distrito 17, el de la Sierra Madre de Chiapas, que es de donde viene mi familia originalmente. Yo nací en Tuxtla Gutiérrez, pero mi familia viene de la Sierra Madre. Uh-huh. Y entonces competí y gané como candidato externo en aquel momento. Okay. Ya después como diputado formé parte de la bancada del PRD. E incluso todavía en mi candidatura como senador también fui candidato externo. De hecho, por un asunto de litigio y demás, lo que me permitió a mí ser candidato fue mi condición de externo. Después me afilié al PRD. Y sí, es un asunto particular porque mi familia venía del PRI. Yo nunca uh-huh. tuve una militancia priista, jamás me afilié al PRI, nunca tuve actividades partidistas con el PRI. Por dos razones. Una, porque me parecía que era un partido más excluyente, que había perdido mucho de sus valores de origen. Me parecía que tenían prácticas que no eran, pues que no concordaban con lo que yo pienso sobre la actividad política. Uh-huh. Y en ese sentido, pues nunca tuve una afiliación. Entonces cuando, de repente, pues el hijo de un exgobernador que fue priista, etcétera, aparece por el PRD, pues a muchos les sorprendió. Claro. Y yo siempre les digo, pues si alguien me logra demostrar que la identidad partidista o ideológica es un asunto genético, uh-huh. pues entonces sí estoy muy mal, pero mientras eso así no sea, pues estoy bien en donde estoy. Creo que el PRD ha sido un partido de grandes hitos en los últimos 25 años en este país, uh-huh. Que en sus filas han militado políticos que han transformado de fondo las coordenadas políticas de México, y creo que es un partido el que todavía, ojalá, pues se pueda transformar para seguirle sirviendo al país y dotarle a la sociedad de la izquierda que merece y necesita. Pues conozcamos mejor al senador de la República por el estado de Chiapas, Zoé Robledo, con preguntas cortas, respuestas cortas. ¿Vainilla o chocolate? Chocolate. ¿Personaje histórico favorito? Yo creo que Belisario Domínguez, y no es un asunto de estar en el Senado y que sea chiapaneco, de verdad que a mí sí me conmueve, son cortas las respuestas, lo sé, pero sí me sigue conmoviendo las horas finales de Belisario. O sea, imaginarlo en ese momento con un discurso y que solo no pronunciarlo le salvaba la vida y tomar el otro camino, me parece que sigue siendo algo no solo heroico, sino que hay que casi resolverse a sí mismo de manera cotidiana, como si estuviéramos en esa misma condición en todas nuestras acciones. ¿Animal favorito? Pues el quetzal. Muy Además bien. Que lo he visto en vivo y eso y no en cautiverio, lo cual es un asunto verdaderamente de privilegio, porque ya hay pocos. ¿Dulce o salado? Salado. ¿Café o té? Café. ¿Qué recuerdo de cuando era niño tiene más presente? Yo creo
¿Qué recuerdo de cuando era niño? Mira, quizá uno de los recuerdos que más tengo grabado fue una vez que me partieron la cabeza, Ajá. que todavía tengo la cicatriz, y lo tengo presente porque ahí la tengo, la cicatriz, no se me, entonces me ha quitado. Y voy a decir algo muy brutal, pero pues que en Chiapas era común, estábamos jugando con terrones de tierra, pues que son estos así cuando llueve y después se seca la tierra y se hacen duros, se hace dura la tierra, compacta, entonces te la puedes lanzar, y generalmente se rompe, nada más que cuando trae una piedra adentro y te cae en la cabeza, pues se rompe pero con la piedra adentro, entonces me descalabraron. Y yo creo que tenía, no sé, iba como en el kinder o por ahí, pero me acuerdo muy bien. Y sí, además digo, por la cicatriz que tengo, pues es algo que tengo, dices, que tengas presente, pues eso. ¿Qué superpoder le gustaría poseer? El que sea. El que sea. Lograr que el PRI vote como no, sí estaría así como estaría bueno siempre y cuando tuviera el superpoder de la reelección indefinida, ¿no? Pues si no, no, pues volar, yo creo que sería el superpoder más práctico, más escénico. Y ya para finalizar este bloque, Zoé Robledo, senador de la República, ¿qué música le gusta escuchar? Mira, a mí me gusta de todo, y cuando alguien dice me gusta de todo es que no le gusta algo definitivamente. Pero, mira, yo me formé en la generación del famoso rock en tu idioma, ¿no? Cuando toda Latinoamérica había un movimiento por intentar igualar al rock, sobre todo, bueno, europeo y norteamericano de los años 80, después de, digamos, de todo este momento en el que el rock, el sinónimo de rock en México era Enrique Guzmán y Angélica María y claro. Esto, que bueno, pues de rock tienen poco, pero era un rock and roll ahí medio ñoño. Y entonces de repente surgen estos grupos Soda Stereo en México, con los Caifanes, Café Tacuba, La Lupita, etcétera. Entonces y no es que me haya quedado para siempre ahí, pero creo que eso para mí fue algo que me formó mucho musicalmente. Además es lo que escuchas pues de joven. Yo creo que el gusto musical lo adquieres no tanto de niño, sino en la adolescencia, por ahí. O de las cosas que siempre vas a recordar o a tener como en tu acervo de añoranzas. Y después de eso seguido escucho mucho eso, Café Tacuba, ahora estoy muy claro con Calle 13 y pues más o menos por ahí. Síguenos en Twitter en @JuanmaPregunta. Senador, pues esta semana se vivió el periodo extraordinario de sesiones en la Cámara Alta, también en la Cámara Baja. Uno de los temas que más hemos escuchado en las redes sociales, en los medios de comunicación, fue la famosa Ley 3 de 3, este Sistema Nacional Anticorrupción, y todas las leyes que de esta emanan. Sí. Pues aparentemente la Ley 3 de 3, muy descafeinada, a medias, muy light. Sí, vaya, aquí hubo un total gato por liebre. Lo que los priistas y los verdes votaron, y lo que se terminó aprobando fue una ley de responsabilidades administrativas de los servidores públicos sin 3 de 3, sin el corazón de 3 de 3. El corazón de 3 de 3 estaba en la publicidad de las 3 declaraciones, en la publicidad de la declaración patrimonial, de la de intereses y la de impuestos. Así la interpretaron los ciudadanos, así la firmaron. Esa fue la ley que entró aquí al Senado de la República, y esa fue la ley que también los senadores del PRI y el Verde rechazaron y le dieron la espalda. Porque a pesar de que la votación en lo general, que fue una votación sin duda importante por esta ley de responsabilidades, no incluía 3 de 3, cuando hubo una oportunidad de corregir la parte de las declaraciones, el PRI y el Verde dijeron no lo queremos. Nunca la han querido, vaya, o sea, también hay que partir de ese elemento. Al PRI y al Verde nunca les ha gustado 3 de 3. Entonces, yo creo que las consecuencias de esto pueden ser muy graves, incluso para la democracia mexicana, porque yo no sé cómo alguien va a volver a confiar que con su firma, que con el activismo de buscar firmas, de difundir un tema como este o cualquier otro asunto, puede cambiar las cosas. ¿Cuándo alguien va a volver a confiar
o va a querer volver a participar en un proceso como este. Va a ser muy difícil. O sea, quizá echamos a perder, por algún tiempo por lo menos, el mecanismo de democracia directa que es la iniciativa ciudadana. Uh-huh. Entonces, lo que se votó fue esta ley 3 de 3, lo que se votó fue esta ley de responsabilidades, que no es 3 de 3, que al final de cuentas lo que pretende es combatir la corrupción política desde un diseño hecho por los políticos, a partir de mecanismos que van a decidir los políticos, cuando teníamos la oportunidad de abrirles las puertas a los ciudadanos. Uh-huh. Si somos nosotros quienes salimos cada tanto a pedir el voto de los ciudadanos, lo justo era que cuando ellos vinieran a pedirnos nuestro voto al Senado, pues se los otorgáramos. Por supuesto. Y el PRI y el Verde dijeron, no se los vamos a dar porque nosotros somos los que mandamos, y votaron en contra de esta reserva del artículo 29 que recuperaba la esencia de 3 de 3. Uh-huh. Entonces, si bien esa no es todo el tema, no es todo el andamiaje, el diseño institucional del Sistema Nacional Anticorrupción, hay cosas que son avances, yo no digo que no. La ley del sistema creo que quedó bastante bien. El uh-huh. sistema mismo me parece que es positivo. Las reformas que hubo a otros ordenamientos, al Código Penal, la creación de este nuevo Tribunal de Justicia Administrativa, uh-huh. todo eso es muy bueno. O sea, sí hay un mejor escenario para combatir a la corrupción. Sin embargo, 3 de 3 era un gesto y además le aportaba a todo el sistema un elemento: credibilidad, claro. Le aportaba confianza, le aportaba un espíritu ciudadano, uh-huh. y eso es lo que le quitaron el PRI y el Verde. A ver, senador Zúñiga Robledo, si me lo permite, sí. Voy a tomar ahorita la postura del abogado del diablo para entender mejor Correcto. La ley 3 de 3 y la postura del PRI Verde. Correcto. Ellos dicen, no se aprobó porque viola los derechos de privacidad que se establecen en la Constitución. Es falso. Mira, la Constitución es clara respecto a los datos personales y sí a los principios de privacidad, en la lógica de que pues todos los ciudadanos, incluidos los políticos, uh-huh. pues tenemos el derecho a la privacidad. Pero ya hubo una resolución en la Suprema Corte, que una sentencia que estableció que cuando hay dos derechos que se contraponen, en este caso el derecho a la privacidad, uh-huh. y por el otro lado el derecho a la publicidad de temas como las declaraciones, o el beneficio social que aporta que la gente pueda conocer las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos, uh-huh. si bien sí se puede imponer el de la privacidad, esto ocurre solamente cuando lo que está en riesgo son los datos personales. ¿Cuáles son los datos personales? Tu domicilio, por ejemplo. Un dato personal puede ser tu número de cuenta, claro. No el monto de esa cuenta, sino el número de la uh-huh. cuenta. Tu orientación sexual, tu estado de salud, uh-huh. esos son datos personales. 3 de 3 no pide eso. Tu religión, esos son datos personales e incluso sensibles. Lo que estamos nosotros pidiendo son versiones públicas de las declaraciones, uh-huh. de la de intereses y de la de impuestos. Correcto. Lo que ellos argumentan es que es un daño a la privacidad, es falso. Pero además hay una cosa adicional. Yo creo que también deberíamos de entender que ser político en este país debería de estar aparejado no solamente de privilegios, sino también de sacrificios. Y uno de esos sacrificios es saber que uno va a estar en una vitrina pública que va a perder cierta privacidad. Pero privacidad, como te decía, no en la vida personal uh-huh. y privada, sino en lo que tiene que ver con el patrimonio, los intereses y las responsabilidades fiscales. A ver, sigo en mi postura del abogado del diablo. Suponiendo usted, senador, usted ya presentó su ley 3 de 3, aunque no es obligatorio hasta el momento. Así es. ¿No tiene miedo de su seguridad, de que la gente vea cuánto gana, cuántas propiedades tiene? Porque eso también se discute. Sí, ha sido un argumento permanente por parte de muchos políticos que me parece que es inaceptable. Uh-huh. Y no solamente es inaceptable, para muchos ciudadanos lo pueden recibir esto como una cachetada, como un agravio, porque pues la señora que tiene que salir en la madrugada a tomar transporte público casi de noche para ir a su trabajo y que ahí es acosada de manera permanente, pues es la que tiene más miedo. Claro. Un joven que va a una
sale de noche y de repente tiene miedo de que lo asalten, pues tiene derecho a tener esa sensación. Los políticos no podemos hablar de tener miedo porque tenemos el espacio y la oportunidad de transformar las cosas. Si creemos que en este país hay inseguridad, pues entonces trabajemos para que haya menos inseguridad. Pero no digamos que no nos pongan en una situación de vulnerabilidad porque corremos riesgo y demás. Yo no he tenido, yo no es que no tenga, que sea Juan sin miedo, pero sí creo que no existe un grado adicional de vulnerabilidad a los servidores públicos frente al crimen organizado. De verdad no creo que sea así. No creo que por esa vía vaya a ser por la cual los criminales vayan a enterarse del patrimonio de alguien. Yo creo que se pueden enterar de otras muchas formas, empezando por la idea de que si eres político puedes tener un patrimonio distinto. Entonces yo creo que ese no es un buen argumento y que además es verdaderamente muy poco empático con la situación de seguridad que vive el país. Los políticos estamos en esa situación de privilegio en ese sentido. No somos objeto, por lo general, del crimen organizado en materia de secuestros o de extorsiones y esas cosas. Al contrario, generalmente para un político la justicia y la seguridad trabajan mucho mejor. Entonces, no creo que sea así. Yo desde febrero del 2015 presenté mi 3 de 3, no tengo guaruras, no tengo coches blindados, no ando armado, mucho menos. Entonces, y no siento que esté en una condición ni de vulnerabilidad ni de riesgo. Ojalá de verdad los compañeros políticos que han argumentado eso se den cuenta de lo poco sensible que es decirlo. ¿Cómo estuvo el trabajo de Pablo Escudero, el del senador del Verde Ecologista? Mira, Pablo, como presidente de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana, ha tenido en sus manos y en su responsabilidad muchos temas, la reforma anticorrupción, la reforma a la Constitución en materia de anticorrupción, las de transparencia, la ley federal, la ley general de transparencia, ambas, y ha hecho un trabajo satisfactorio. Pero en este tema creo que tenía que haber entendido que las coordenadas habían cambiado en el momento en que había una iniciativa ciudadana firmada por 634,000 mexicanas y mexicanos. Y que en ese momento tenía que saber que de alguna manera algo inédito no se podía responder con prácticas tradicionales. Que algo tan extraordinario como mexicanos que no están optando por una marcha, por una manifestación, por la toma violenta de instalaciones, no están rompiendo ventanas, están firmando una iniciativa ciudadana que a ellos yo creo que les debíamos de haber todos, y particularmente los presidentes de las comisiones, les tenían que haber dado una respuesta distinta, una respuesta memorable, una respuesta a la altura de la circunstancia, que partiera del hecho de que hoy la clase política está mal calificada, que no genera confianza, que estamos los legisladores en los últimos lugares en términos de credibilidad, y pareciera que todo eso no importa, y creo que ahí hubo una oportunidad perdida, que lo pudo haber hecho y no lo hizo. Muy bien, estamos platicando en Preguntas Más, Preguntas Menos con el senador Zoé Robledo. Senador, a ver, explícame algo que no tengo muy claro. Sí. La IP tiene que también presentar su ley 3 de 3, tiene que hacer todo transparente y público. Mira, ¿Así es? Hubo una reforma al artículo 32, una reserva, que esa sí la votaron a favor, que fue de madrugada, nadie la conocía bien a bien de qué iba. Yo creo que aquí hay dos hechos, o tres por lo menos. El primero es, México es el país que más concentra fortunas vinculadas al gobierno. Correcto. Es decir, en otros países las fortunas están vinculadas a la innovación, a la creatividad, a haber inventado algo que después se utiliza, se populariza, qué sé yo. Veamos el caso de Bill Gates, ¿no? Cambió la forma como se trabaja en el mundo occidental, por lo menos. En México, esa concentración de la riqueza vinculada al gobierno llega a ser del 71%. O sea, 71% de la riqueza mexicana es por la explotación de una concesión, porque se tuvo un contrato, o es obra pública, etcétera, etcétera, etcétera. Esas grandes fortunas vinculadas al gobierno de manera tan íntima
tienen que presentar su 3 de 3. Es así. Okay. Pero yo lo que creo es que, por un lado, no se puede tener un rasero igual para todos, porque así como quedó, le van a poder pedir su 3 de 3 a quien le presta un servicio o tiene un contrato con el gobierno así de mínimo, o sea, ¿no? Que si alguien le vende aguas al municipio de San Pedro, no sé qué pasó ahí, entonces también va a tener que presentar su 3 de 3. Aquí al compañero le vamos a pedir su 3 de 3 también. Y con todo su celular. Entonces, ahí sí creo que hay un error. El otro error es que la 3 de 3 para servidores públicos, estábamos haciendo un cálculo, podía llegar a ser cerca de 5,000 declaraciones. Okay. Ya revisar y verificar la veracidad de esas declaraciones es un mundo de trabajo. Imaginemos que ahora, al recibir las declaraciones fiscal, patrimonial e interés de quienes reciben y ejercen recursos públicos o tienen contratos, sean de 60, 70,000 personas más, es como generar, tener las agujas y entonces generarles la paja alrededor para nunca encontrar esas agujas de quienes están falseando declaraciones o quienes en su declaración ponen en evidencia que hubo un acto de corrupción. Ahí es el problema, que esta puede ser una medida que sobresature al sistema, a la plataforma donde van a estar las declaraciones, y entonces tengamos un mar de información, pero no podemos llegar a una investigación, ni mucho menos a la sanción y a un castigo de esos funcionarios corruptos, o incluso de esos empresarios corruptos a los que hay que perseguir. Yo creo que son una mayoría de los funcionarios que no quieren vivir o ejercer su profesión bajo las reglas de la corrupción, claro. Y que muchos a veces están orillados, otros están ahorcados e incluso hasta obligados. Por eso hay que darles también herramientas para la denuncia y que su denuncia pueda ser anónima y verdaderamente con un hálito de seguridad. Pero sí creo que esto puede traer consecuencias graves si no se termina de diseñar bien. Y aquí los diputados tienen una oportunidad. Pueden todavía perfeccionar eso para que sea, sí para los empresarios que tienen grandes contratos con el gobierno, sí para los prestadores de servicios que les reportan grandes utilidades, o para quienes explotan un bien público o una concesión de cualquier tipo. Pero sí creo que si lo hacemos para todos, vamos a colapsar el sistema y va a salir contraproducente. Senador Zoé Robledo, estaba platicando en la mañana con diversos servidores públicos y me decían, pues es que si manejan recurso público, que ellos también sean transparentes, ¿no? Sí, la bronca es esta, o sea, tú dices, por ejemplo, un becario del CONACYT recibe recursos públicos, claro. Y de alguna manera los ejerce porque no le dan el dinero para gasto corriente o para sus chicles, ¿no? Claro. Le dan el dinero quizá para material, para mantener su estadía en algún otro lugar del mundo, qué sé yo. A todos los becarios de CONACYT le van a pedir su 3 de 3, o a todo el Sistema Nacional de Investigadores, que también reciben recursos públicos, les van a pedir su 3 de 3, o al Sistema Nacional de Creadores, les van a pedir su 3 de 3. ¿De qué nos sirve saber si un pintor o un músico que está becado por el Estado, saber sus condiciones de intereses y esto? Además vas a tener mucha paja, como te decía. Claro. Declaraciones de intereses vacías, declaraciones fiscales, pues sí, que seguramente reportarán los ingresos de una persona que no tiene una función pública. Puede ser una trampa. Sí creo que para los grandes contratistas del gobierno, para los concesionarios, etcétera, puede haber una 3 de 3 que garantice que su posición o que el éxito de sus empresas no está vinculado a actos de corrupción. Eso me parece que está bien. Pero así tan abierto y tan mal diseñado como quedó, me parece que puede ser contraproducente. Qué bueno que aclare este punto, porque yo creo que muchas personas no han entendido bastante eso de la transparencia con la IP. Estamos platicando con el senador de la República, Zoé Robledo, algo que quiera destacar del Sistema Nacional Anticorrupción. Como bien lo mencionó a lo largo de nuestra plática, mucha gente se enfoca en la ley 3 de 3, pero recordemos que son 7 leyes que se rigen de este Sistema Nacional Anticorrupción. Uno de ellos el Tribunal Federal de Justicia, Fiscalía Administrativa, que se llama así actualmente,
actualmente pues se convierte en Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Su ley orgánica cambia porque van a ser los encargados de, bueno, en faltas graves, como lo ponen, pues ser quien juzgue qué es lo que va a pasar. ¿Alguna otra cosa del Sistema Nacional Anticorrupción? Sobre el sistema me parece que al final de cuentas se aceptaron propuestas nuestras que lo fortalecieron. La ciudadanización del comité coordinador, es decir, que esté encabezado el comité coordinador por el Comité de Participación Ciudadana. Me parece que el diseño de optar por un sistema y no un SAR anticorrupción es correcto, porque te permite combatir las redes de corrupción desde diferentes aproximaciones o de diferentes ángulos. Creo que estará, pues, o tendrá más bien el Estado mejores herramientas para el combate a la corrupción, pero sí lamento que haya faltado 3 de 3. Porque yo lo he dicho así, 3 de 3 no atrapa al ladrón, pero sí evita que el ladrón quiera ser diputado o que quiera ser senador. Y eso podría implicar o podría convertirse en el inicio del cambio o el inicio de la transformación de la forma como se hace política en este país. Y eso a mí me llenaba de entusiasmo, porque creía que era un reto hasta generacional, que cada político ya no iba a estar decidiendo si hacía su declaración por obligación o por voluntad, sino porque una persona que se iba a dedicar a la política sabía de antemano que para entrar iba a tener que transparentarse, y entonces vas cambiando actitudes, conductas, hábitos que a la larga se van convirtiendo en norma, en regla, y entonces podías pensar que entrarán a la política no gente directamente queriendo hacer negocios, sino pues a quien le gusta el servicio público, a quien quiere optar por formar parte de un partido, de un cuerpo legislativo, en fin, estar en la política por las razones correctas. Eso creo que lo permitía 3 de 3, y bueno, el PRI y el Verde se lo arrebataron a los ciudadanos de las manos. Senador Zoé Robledo, senador de la República por el estado de Chiapas, muchísimas gracias por brindarnos unos minutos aquí en Preguntas Más, Preguntas Menos. No, hombre, muchas gracias, Juan. Un gusto, y aquí estamos siempre a la orden para contestar. Síguenos en Twitter en @JuanmaPregunta.